Bueno, buenas tardes a todos. Esperamos que estén muy bien. Les estamos dando la bienvenida a este ciclo de webinars. Vamos a hablar un poco de los temas que a hoy son importantes. Recuerda que todo esto hace parte de nuestras rutas de aprendizaje. Queremos compartir con ustedes vivencias, queremos compartir con ustedes todo lo que se vive dentro y fuera de un salón de clase, todo lo que nos hace maestros, todo lo que podemos nosotros aportar y todo, digamos que lo más importante y es para qué nos sirve dentro del salón de clase. Es importante que también pues sepamos que ustedes son la parte fundamental de todos estos webinars, porque queremos que ustedes también los disfruten como los estamos disfrutando nosotros. Este es un espacio de reflexión, es un espacio donde vamos a tocar temas muy importantes, pero que tenemos una metodología también muy enfocada en, hey, tenemos una clase, 6 de la tarde, ¿cómo nos gustaría que sea participativa, que sea viva, que sea dinámica, que sea realmente lo que se vive en un salón de clase y cómo nos soñamos y nos imaginamos las clases? En este ciclo de webinar, hoy vamos a empezar con la educación para la ciudadanía global. ¿Qué, por qué y cómo? Preguntas detonantes. Empezamos con una reflexión. ¿Qué es esto de la ciudadanía global? ¿Será que yo ya la trabajo? ¿Será que quizás de pronto a través de estos temas puedo hacer proyectos, eventualmente voy a trabajar algo transversal, me dará ideas y creo que estas son todas las reflexiones que nos tenemos que llevar, siempre pensando y el objetivo principal es de lo que vimos hoy en cada uno de estos webinars, qué me sirve a mí y cómo puedo ponerlo de forma práctica en mi contexto, en mi colegio, en mi salón de clase. Así es que, pues sin más preámbulos y siendo tan puntuales como lo han sido el día de hoy, yo creo que es hora de presentar a nuestra experta, es hora de presentar a quien nos va a acompañar el día de hoy, una profe que como todos nosotros tiene una experiencia amplia y pues creo que sin más preámbulo es hora de presentarla. Una introducción chiquitita. En esta sesión les contaremos qué es la educación para la ciudadanía global, por qué es importante y cómo puede ser integrada en el aula. Exploraremos por qué es fundamental para formar agentes de cambio y les daremos estrategias útiles para su implementación dentro y fuera del aula. Ese es, digamos que nuestro objetivo, es lo que les he venido mencionando, digamos que desde la introducción, porque queremos cosas que realmente se cumplan y que sean mantenibles en el tiempo. No se trata de quedarnos solamente en lo teórico, queremos que la práctica sea lo que diferencia nuestro quehacer docente, obviamente desde Macmillan Castillo, para que podamos trabajar juntos explotando los materiales, nuestra dinámica, nuestra metodología y pues nada, digamos que este es el objetivo. Les cuento un poquito de Paola Cuesta. Paola Cuesta es magíster en educación con énfasis en bilingüismo, transformación y calidad. Es consultora académica con experiencia en docencia, formación docente y currículos internacionales. Desde una perspectiva intercultural y crítica, promueve en el aula una ciudadanía global que reconoce a los estudiantes como agentes de cambio, capaces de actuar con empatía, conciencia y responsabilidad frente a los desafíos del mundo actual. Así es que sin más preámbulos, pues los dejo con Paola Cuesta. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas Muy bien. tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esa presentación. Así como decías tú, y me quiero quedar con esa palabra poderosa y es, ¿cómo me gustaría tener una clase o cómo me gustaría tener un encuentro a las 6 de la tarde? Entonces, espero que disfruten este encuentro. Ya Juan me hizo la introducción. Entonces, sin más, así como nos decía Juan, sin más preámbulos, vamos a ir a nuestra primera pregunta poderosa. ¿Por qué? ¿Qué es la ciudadanía global? Y para esto vamos a tener la primera actividad, digámoslo así, interactiva. Entonces ustedes se están dando cuenta que aquí tenemos un QR, ¿cierto? Y ese QR ya Juan también les va a compartir el link, ya se los paso, para que Juan, yo también se lo puedo compartir a ustedes por el chat. Y vamos a responder la primera pregunta. Esa primera pregunta es una sola palabra. ¿Qué palabra te viene a la mente cuando piensas en formar ciudadanos hoy?
Entonces, mientras que ustedes van respondiendo, yo voy a compartir. Voy a ir compartiendo. Se me perdió. Acá está. Voy a ir compartiendo esta pregunta número 1 en esta herramienta que se llama Mentimeter. ¿Listo? Entonces, miren, aquí estamos viendo cómo las personas van escribiendo una sola palabra. Dice valores, ética, integridad, servir, futuro. ¿Qué más podemos encontrar? Miren, ahí está el, si no pueden ingresar por el QR, en el chat está el link para que ustedes puedan ingresar. Entonces lo vamos a dejar. Ah, también acá en el chat nos están contando que empatía, motivación, ¿sí? Entonces también lo podemos hacer por el Menti, lo podemos hacer por el chat también. Entonces acá dice valores, respeto. Lo chévere de este Menti es que si ustedes se dan cuenta, hay unas palabras grandes. Esas palabras grandes son las palabras que más están diciendo. Entre más grande está la palabra, eso quiere decir que más personas la han utilizado para definir qué palabra te viene a la mente cuando piensas en formar ciudadanos hoy. Entonces nos dicen respeto, empatía, ciudadanía, integrales, felicidad, tecnología, activismo, idoneidad. Tenemos varias palabras de estas y en el chat también tenemos otras palabras como tolerante, servir, motivación. Creo que ustedes me están viendo ahí bien. Sí, me están viendo bien. Perfecto. Entonces, bueno, listo. Entonces vamos a volver a nuestra presentación y miren que ya tenemos un detonador. ¿Listo? Tenemos un detonador. Ese detonador nos sirve para darle, eh, darle preámbulo a qué es la ciudadanía global. Entonces yo les voy a contar para la UNESCO qué es la ciudadanía global. Resulta que la UNESCO dice que a diferencia de la ciudadanía, los derechos especiales, los privilegios y responsabilidades asociados a la pertenencia a una nación o estado en concreto, el concepto de ciudadanía mundial se basa en algo muy importante, y es que nosotros estamos conectados no solamente a un país, sino también estamos conectados a una comunidad mundial más amplia. Así, dice la UNESCO, contribuyendo positivamente a ella, y esto por eso está en negrilla, podemos influir en el campo a escala regional, nacional y local, ¿cierto? Nosotros estamos concebidos como ciudadanos del mundo. Y es por eso que la UNESCO dice que la ciudadanía global se trata más de la mentalidad y de las acciones reales. Entonces, listo, sí, la UNESCO dice, sí, la ciudadanía global es esto, tenemos que educar en ciudadanía global, pero tengo una pregunta para ustedes, mis queridos profes, que todos aquí, algunos somos millennials, algunos somos generación X, algunos somos generación baby boomers. Entonces, aquí tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo fuimos nosotros educados en ciudadanía global? Entonces, yo quiero que miren y que me cuenten en el chat, quiero que me cuenten en el chat quién es este niño que está en la imagen. Cuéntenme quiénes han visto este niño, lo han visto en algún lado, lo recuerdan, dónde lo veíamos. Entonces acá en el chat estoy mirando respuestas. A ver, dice Daisy que es en el himno nacional, dice que es en el himno de Colombia, pero mi pregunta ¿es el himno de Colombia que aparece en 2025? ¿Es el que tenemos actualmente, el que nos muestran ahorita, el que nos están mostrando cada vez que habla el presidente? Rosa me dice que no. Entonces, acuérdense, así, tráiganse el flash de más o menos en qué año pudimos haber visto este niño
acá. Dice aquí Diana que salió en los 90, sí, efectivamente. Este niño que ustedes ven aquí es un niño que aparece apretándose el corazón, cantando el himno nacional con toda, ¿cierto? Y esa era la imagen de los ciudadanos en los 90, donde nosotros, muchos de nosotros, fuimos educados. Nosotros fuimos educados en que ser buen ciudadano era igual a ser obediente, a ser patriótico y a ser productivo en una sociedad. ¿Sí? Eso fue lo que a nosotros nos enseñaron. Nos enseñaron, ay, Rosita, mire que a Rosa le pasó lo mismo que a mí. Imagínense que pues yo me crié, mi adolescencia fue en los 90, no voy a botar la cédula aquí, y yo sigo pensando que los 90 fueron hace 20 años, yo la más contenta, pero no, fue hace 30. Entonces, ahí es donde pega duro en la cédula y donde pega duro en la educación. Resulta que en ese momento, en los años 90, en los años 80, en los años 70, teníamos una visión del mundo fragmentada. Hablábamos de nuestro país, de nuestra historia, de nuestra cultura. Las tecnologías de la información y la comunicación de esa época eran de alcance local. Teníamos el periódico, teníamos la televisión, utilizábamos teléfonos fijos, llamábamos a larga distancia, íbamos al telecom a llamar de larga distancia, entonces nuestro alcance era más que todo local. Y no sé quién se acuerda, yo creo que todos nos acordamos acá que nosotros teníamos una materia que se llamaba urbanidad o se llamaba cívica. Teníamos la urbanidad de Carreño, teníamos la cívica donde nos decían por qué lado pasar la calle, que si mirábamos para los dos lados, ¿cierto? Entonces, esa era el propósito de cómo comer bien en la mesa, de cederle el puesto, y ustedes dicen, no, pues es que eso se ha perdido, los valores se han perdido, etcétera. No es que se hayan perdido, se transforman, ¿listo? Se transforman y ya ahorita vamos a mirar cómo se transforman. Y en conclusión, pues nosotros no sabíamos, no aprendimos sobre ciudadanía global. No era un enfoque explícito en la educación tradicional del siglo XX. En el siglo XX no nos enseñaban sobre ciudadanía global. Entonces, ahora nosotros, como ya somos profes experimentados, nos estamos enfrentando a estos estudiantes. Tenemos estudiantes conectados digitalmente, pegados a un celular, pegados a una tablet, ¿cierto? Pero en esa tablet, en ese celular, en esa televisión, en ese servicio de streaming, acceden a la información de manera global. Es decir, ya no nos quedamos en Bogotá, ya no nos quedamos en las noticias de Colombia, no nos quedamos, sino ya es a nivel global. Es muy importante que sepamos que ellos están conectados digitalmente, pero no siempre es de forma crítica y ya vamos a ir a mirar por qué y qué podemos hacer ante eso. Tenemos niños y estudiantes y jóvenes expuestos a narrativas globales. Desde pequeñitos, ellos saben sobre las guerras, sobre el cambio climático, sobre redes sociales, sobre migraciones forzadas, sobre migración. Por ejemplo, ahorita que tenemos varios temas súper relevantes, los niños tienen una exposición bastante abundante de información. Y esa información no es la del barrio, no es la del colegio, no es la de la ciudad, sino es la de el mundo entero. Estos niños y estos jóvenes están creciendo en entornos multiculturales. Estos niños tienen más exposición a la diversidad que en generaciones anteriores. Entonces, la diversidad en cuanto a muchos aspectos, ellos la están viendo de primera mano, ¿cierto? Son niños y jóvenes más participativos, que opinan más. No necesariamente que opinen mejor, pero opinan más. Son más participativos.
se expresan en redes sociales, comentan, crean contenido. Y esa creación de contenido no siempre es una creación de contenido con una guía ética. Tenemos niños y jóvenes sensibles a causas sociales. ¿Por qué? Pues por todo este boom de información, están expuestos a la información de manera global. Entonces, desde más pequeños, están interesados por la justicia, el medio ambiente, los derechos de los animales, la tauromaquia, por ejemplo. Ya tenemos niños que saben desde peques que el medio ambiente se debe cuidar, que también que los animales se deben cuidar, este tipo de cosas, ya son más sensibles y más conscientes y cuestionan la autoridad. Entonces, miren que el niño que se agarraba el corazón y que era en la representación de nuestra educación en los 90, eran niños, éramos niños y jóvenes que hacíamos caso. No importaba, no cuestionábamos, hacíamos caso. Y quien cuestionaba era considerado un revolucionario. Ahorita, quien cuestiona no está visto como un revolucionario, un rebelde, etcétera, sino como una persona con diversidad de pensamiento. Entonces ellos buscan sentido, buscan coherencia y no solo obedecen. Y tenemos niños que son hábiles con la tecnología, que era lo que estábamos diciendo al principio, pero no siempre con un pensamiento crítico ante ella. Entonces, miren que este es nuestro panorama el día de hoy. Nosotros fuimos educados de una manera diferente y resulta que cuando llegamos a las aulas nos encontramos este tipo de niños y jóvenes. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué educar en ciudadanía global? ¿Sí? ¿Por qué educar en ciudadanía global? Entonces, les voy a pasar el segundo link. ¿Listo? Regálenme un segundito. Les paso el segundo link. Lo hago por el chat aquí. Y voy a compartirles la respuesta a la segunda pregunta. Entonces, esta era la primera y esta es la segunda. ¿Qué le está pidiendo el mundo actual a la educación? ¿Qué le pide? Si nosotros tenemos niños diferentes, si tenemos otras dinámicas, ¿qué le está pidiendo el mundo a la educación hoy? ¿Ustedes qué piensan que le pide el mundo a la educación hoy? ¿Listo? Ahí pueden, entonces, miren, acá nos cuentan que valores nos piden un cambio en el enfoque educativo, nos piden modernización. A ver en el chat qué tenemos. Bueno, no tenemos todavía en el chat. Estamos listo. Aquí tenemos un cambio tecnológico, que los docentes estén a la vanguardia para atender las necesidades de los niños. Nos piden innovación, nos piden que sea un aprendizaje significativo más allá de las aulas, educar en inteligencia emocional, en respeto por las diferencias y mucha empatía. Nos piden educación emocional, nos piden ser actualizada, ir de la mano a las necesidades de la sociedad. Nos piden estudiantes críticos que analicen las problemáticas del mundo. Miren, acá tenemos, a ver, oh, perdón, me salí. No se preocupen, ya ahorita me devuelvo. Ya, acá, sí, pasa, puede pasar. Entonces, sí, acá me devuelvo, listo. Dice, prepara a los chicos a un mundo interconectado, fomentando responsabilidad social, cambios innovadores. Miren, esto es lo que nos está pidiendo la educación hoy. Ahora mi pregunta es, ¿le estamos dando a la educación eso que nos está pidiendo? Reflexionemos. Entonces aquí vamos a seguir compartiendo nuestra presentación. Creo que nunca dejé de compartir la presentación, ¿cierto? Estamos viendo la presentación, pero mencionaste las respuestas que habían tenido ellos. No te preocupes. Vale, perfecto. Entonces,
¿Qué le está pidiendo el mundo actual a la educación? Ya lo hablamos, entonces reflexionemos, ¿cierto? Porque hay profundas diferencias generacionales entre docentes y estudiantes y tenemos que ser conscientes de que el mundo cambió. El Mentimeter que acabamos de hacer nos indica eso. Sabemos que el mundo cambió. Nosotros fuimos locales, mientras que nuestros estudiantes son globales, y esa es la realidad, debemos reconocerla. Y no, y eso nos lleva a decir que no podemos enseñar de la misma forma que nosotros aprendimos. Si nosotros lo hacemos así, estaremos enseñando a estudiantes que ya no existen. Entonces esto representa un desafío. Es un desafío. Ahora mi pregunta es, eh, much- o sea, muchas veces nosotros decimos, no, nosotros estamos educando en ciudadanía global. Otros van a decir, oh, me sorprendo de ver que yo estoy enseñando cómo aprendí y resulta que esa no es la forma. Entonces dice acá, Saray, años tras años el sistema educativo lo repite lo mismo y no se ven las adaptaciones y mejoras para ser educadores globales si seguimos como estamos. Miren qué gran reflexión. Y eso representa un desafío pero pilas, un desafío también conlleva una gran oportunidad de crecimiento. Aquí vamos simplemente a tocar esa oportunidad de crecimiento y mi invitación siempre va a ser a que profundicemos. ¿Por qué vamos a enseñar en ciudadanía global? Pues ya dijimos que nuestros estudiantes viven en un mundo interconectado, viven en un grupo, en un mundo diverso y complejo. Esto es muy importante. Muchas veces decimos que se pierden los valores, que se han perdido los valores, los buenos comportamientos, pero nos quedamos siempre en que todos somos iguales, cuando ya el mundo nos está enseñando a que todos somos diversos. También tenemos un mundo saturado de información donde es esencial poder seleccionar la información, poder revisar y tener pensamiento crítico de las cosas que recibimos. Y miren que yo puse ahí un celular chiquito como icono, porque cuando yo pienso en el mundo saturado de información, me acuerdo de las cadenas de WhatsApp. Entonces, las cadenas de WhatsApp muchas veces se comparten eh, sin verificar la fuente, sin verificar de dónde viene, y resulta que la mayoría de estas cadenas o estas cosas que se comparten lo hacemos adultos. Entonces, miren que nosotros también necesitamos ser formados en ciudadanía global y en pensamiento crítico, claro que sí. Tenemos un mundo conectado digitalmente, pero tenemos el riesgo de aislamiento o desinformación. Tenemos personas cada vez más solas, más concentradas en sus redes sociales, en el mundo que les muestra las redes sociales y en compararse con lo que muestran las redes sociales. Y nosotros, docentes, que vemos todos los días jóvenes comparándose con el influencer de moda, comparándose con la compañera del colegio que tiene redes sociales, o el compañero de colegio que tiene redes sociales, pues estamos llamados a identificar eso y a no dejarlo de lado y no obviarlo, no pasarlo por encima. Tenemos un mundo incierto y cambiante. Cada día estalla una guerra, cada día vemos que el calentamiento global lo reconocen algunos, otros no. Cada día vemos que nuestro país se sume en una incertidumbre bastante compleja que exige que nosotros nos podamos adaptar, que nosotros seamos resilientes, que tengamos compromiso. Entonces, ahora mi pregunta es, tenemos este mundo, ¿cómo enseñamos en este mundo? Pues lo hacemos así. No enseñamos contenidos, enseñamos habilidades. Los contenidos son la excusa, las habilidades son lo que va a perdurar. Es decir, vamos a enseñar con las habilidades clave del siglo XXI. Pensamiento crítico, colaboración, comunicación intercultural, resolución de problemas reales y conciencia ética y acción responsable. Miren que si ustedes ven estos cinco ítems y ustedes los relacionan con un contenido que vayan a ver, no sé, mañana. Digamos que mañana yo voy a enseñar sobre la rotación y la traslación de la Tierra. Entonces, miren que yo voy a hablar no solamente de la rotación y la traslación de la Tierra, sino voy a hablar de cómo el calentamiento global ha afectado la rotación y la traslación de la Tierra, por ejemplo.
Y ahí podemos hablar de ese viento polar que está en Bogotá, podemos hablar de cómo se han derretido los polos y un montón de cosas solamente hablando, solamente integrando una de estas habilidades del siglo XXI dentro de lo que vamos a enseñar mañana o pasado mañana. ¿Listo? Entonces, miremos esto. Miren, esta ruedita nos cuenta cómo se interconectan las habilidades para permitir que los niños tengan desarrollos no solamente de conocimiento, sino también en actitudes y en acción. Necesitamos niños y jóvenes que aprendan con otros, es decir, colaboración, que aprendan del proceso, es decir, pensamiento crítico, creatividad, que aprendan para la innovación, es decir, tener pensamiento creativo, que actúen con curiosidad. Por ejemplo, cuando actuamos con curiosidad tenemos pensamiento crítico y creatividad para comunicar, perdón, el trabajo realizado. Tenemos pensamiento crítico y comunicación. Miren que se entrelazan estas habilidades. Y cuando yo evalúo, no solamente si el niño sabe que la rotación de la Tierra y la traslación de la Tierra son dos procesos diferentes, donde uno es la vuelta que da en un día y el otro la vuelta que da en 365 días y un poquito, sino que yo pueda mostrarle cuáles son las consecuencias del cambio de día y noche, de las estaciones, de por qué no tenemos estaciones, y estamos trabajando toda esta ruedita. Entonces, esta ruedita es un primer regalo que les hacemos. Nosotros no estamos llamados a solamente enseñar conocimiento. Tenemos que enseñar actitudes, acción a través de las habilidades del siglo XXI, que son las que tenemos a nuestra izquierda. ¿Listo? Ahora, yo me pongo a pensar, bueno, listo, ¿qué cambios voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué cambios debo hacer? Listo. Tenemos esos cambios. ¿Qué debemos hacer mañana? Desde mañana, una de las cosas que podemos hacer es cambiar la mirada, la forma en la cual vemos al estudiante. El estudiante lo estamos viendo, muchos de nosotros, solo como aprendices. Otros lo vemos como un ciudadano en formación. Pero pilas, una cosa es ver un niño como ciudadano en formación, pero acuérdense, un ciudadano global, no un ciudadano tradicional que conoce la urbanidad de Carreño. ¿De qué nos sirve conocer la urbanidad de Carreño si no somos empáticos con el perrito que está fuera del colegio y que tiene una patica rota, por ejemplo? ¿De qué nos sirve saber la urbanidad de Carreño si no tenemos, por ejemplo, una conciencia social con las guerras que están pasando en este momento, incluso la guerra interna colombiana, ¿sí? Sabemos pasar la calle, sabemos mirar para los dos lados para pasar la calle, pero sabemos, por ejemplo, que no tenemos que botar papeles a la calle porque se tapan las alcantarillas y en época de lluvias hay inundaciones. Eso es el cambio de mirada, ¿sí? Un ciudadano global en formación no es el que sabe pararse en una fila y estar en una formación, sino de verdad es un estudiante que tenga voz, que tenga agencia. La agencia es la capacidad de decidir y tomar acción por sí mismo y responsabilidad en el mundo. Cuando tenemos personas responsables que asumen esas responsabilidades, estamos creando ciudadanos globales. Cambiar, la segunda cosa que es posible cambiar en el aula desde mañana es cambiar el propósito. Vamos a dejar de enseñar solo para aprobar o para cumplir, que por el ánimo de cubrir un contenido curricular no se nos olvide descubrir, empezar a enseñar para transformar realidades, para formar un juicio crítico, para cultivar valores globales. ¿Va? ¿Qué otra cosa podemos hacer desde mañana? Si no lo estamos haciendo, porque muchos de ustedes estarán diciendo ahorita, ah, no, eso ya lo hice súper dominado.
ya cambié la mirada, ya cambié el propósito. Entonces, mañana, ¿qué cambio? Cambiemos la forma de preguntar. Vamos a sustituir esas preguntas cerradas, esas preguntas de sí o no, esas preguntas de en qué año fue la Segunda Guerra Mundial, en qué año empezó la ONU, por ejemplo, o el ejercicio matemático, o cuáles son las formas textuales, muchas cosas. Empezar a dejar esas preguntas cerradas por y reemplazarlas por preguntas que inviten a la indagación, que inviten a la conexión, que inviten al debate, que su aula se convierta en un espacio de indagación, conexión y debate. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo hacemos? En vez de preguntar, por ejemplo, ¿en qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? Podemos preguntarle al niño cómo le afectó a Alemania el fin de la guerra. Que sepa que la guerra mundial se acabó en 1945 es completamente diferente a que sepa que en la posguerra Alemania sufrió un montón y se tuvo que reconstruir. Miren la diferencia. Aquí creamos oportunidades de indagación, oportunidades de conexión, oportunidades de debate. Por ejemplo, ¿qué harías tú dentro de esa situación? ¿Qué haría otra persona? Yo me gusta mucho un dicho que tiene un amigo mío que me dice, ¿qué haría Jesús? Entonces, lo mismo, mire, es una pregunta súper válida. Si nosotros enseñamos religión, ética y valores en el colegio o enseñamos, bueno, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y miren que es ponerme en el lugar de otra persona, ¿cierto? ¿Qué haría una persona desplazada por la violencia en este entorno? ¿Qué harías? Sí, siempre ese what if, ese supuesto que nos invita a conectar, a que los niños y que los jóvenes conecten con otros, ¿va? Otra cosa que podemos hacer en el aula a partir de mañana es cambiar la práctica. Vamos a integrar temas globales a cualquier asignatura, no solo en sociales. Y pilas que yo he dado muchísimos ejemplos ahorita de sociales. Y resulta que los temas globales no solamente son responsabilidad de sociales y de ciencias. Los temas globales tocan todas las disciplinas. No me digan que cuando plantean un problema en matemáticas todavía estamos contando peras y manzanas, ¿sí? Todavía estamos contando dinero, no sé, el billete de 10.000 de la indígena, por ejemplo, ¿sí? Todos estos temas globales y locales deben ir al aula y no solamente en sociales. Medio ambiente, equidad, migración, tecnología, cultura de paz, ¿cierto? Todo eso cabe en su aula. No que yo enseño educación física. Listo. En educación física podemos hablar de equidad cuando le damos la misma oportunidad de hacer el mismo ejercicio a los niños, por ejemplo. O les decimos, bueno, van a formarse en orden de estatura y ahí podemos hablar de la equidad, porque resulta que podemos decir porque esta persona va primero y porque estaba después. Esta persona tendría la misma oportunidad de lanzar un balón. Miren, es supremamente enriquecedor para sus clases traer temas globales a clase sobre lo que estábamos hablando: medio ambiente, equidad, migración, tecnología, cultura de paz, habilidades socioemocionales, ciudadanía, etcétera. Y usar metodologías activas. Las metodologías activas es una palabra que está tomando mucha fuerza, es un término que está tomando mucha fuerza en los ámbitos educativos y los invito a indagar más al respecto. Las metodologías activas son, por ejemplo, proyectos, dilemas éticos, simulaciones, aprendizaje basado en problemas. Entonces dice acá Saray, desde mi área, que es el inglés, enseño sobre la importancia de la preservación de especies cuando enseño a los animales. Claro, es traer un tema global a, a un, a un aula
donde estás enseñando una lengua y estás utilizando la lengua como un vehículo para propiciar la indagación, la conexión y el debate. Está perfecto, Saray, de verdad. Tienes un corazoncito ahí de mi parte, ahorita te lo pongo. Y eso es educar en ciudadanía global. Y miren que muchos en este momento están descubriendo, oiga, sí, yo enseño ciudadanía global en mi aula. O sea, esto no es algo nuevo para mí y qué chévere hacer esas movilizaciones acá. ¿Listo? Entonces vamos a la tercera pregunta. Ya tenemos el qué, ahora vamos a hablar del cómo. Tenemos el qué, tenemos el por qué, ahora hablemos del cómo. ¿Cómo educar en ciudadanía global? Y la pregunta que tenemos en el Menti es, ¿qué acciones ya haces en el aula? Porque ustedes acaban de descubrir que muchas de estas cosas ya lo hacen, ¿cierto? ¿Qué acciones haces ya en el aula que contribuyen a formar ciudadanos globales? Y en este momento voy a compartir, ahora sí, no puede, no, ¿cómo es? No me va a ganar. Ahora sí me ganó, no me ganó la tecnología, creo que ya estoy compartiendo, pero estoy compartiendo la pregunta anterior. Entonces me voy a la siguiente pregunta, que es esta. ¿Qué acciones haces en el aula ya que contribuyen a formar ciudadanos globales? Ya cambiamos la mirada, o sea, nunca lo he hecho, ahí está entre nunca y siempre, o sea, de 1 a 5. ¿En qué medida he hecho cada una? Cambiar la mirada, cambiar el propósito, cambiar las preguntas o cambiar la práctica. A ustedes les va a aparecer un ranking. Entonces ustedes pónganse ahí en cada una de ellas. Mientras tanto, yo aquí me voy para el chat y dice Adriana, desde la literatura en cualquier nivel podemos abordar esas temáticas y es supremamente enriquecedor. Miren que traer la literatura a un aula donde tradicionalmente no se lee, es un gran acierto. Obviamente, en español, en lengua castellana, nosotros tenemos oportunidades de relacionar la literatura con estos contextos y con estos temas globales. Pero, por ejemplo, si yo soy un profe de matemáticas, yo puedo llevar un texto a mi aula y en ese texto empezar a invitar a esa indagación. Yo haría, por ejemplo, un presupuesto familiar. Es buenísimo. Y entonces tendría un libro, que tenemos un libro aquí, hago la cuña de una vez, tenemos un libro que se llama Mora, cómo ganar dinero, y entonces aquí es la historia de una niña que se llama Mora y que quiere ganar dinero para, no me acuerdo para qué quiere ganar su dinero, pero quiere empezar a ganar su dinero. Juan, dímelo todo. Ah, el link. Necesitamos el link. Claro, eso te iba a decir porque todos queremos participar, entonces estamos aquí. Mejor Oye, dicho. estábamos aquí, efectivamente yo sí decía, ¿por qué no hay respuestas aún? Yo decía, oh my goodness, ya les paso. Claro, tienes toda la razón. No les di el link. Aquí está el link. Entonces dice Bellanira, mientras tanto. Ay, no llegó el link. Ya, ahí está. Mil disculpas. Entonces Bellanira nos dice, integrándonos a la cotidianidad, ya que es trabajar con su entorno. Y miren que todo esto, todas estas situaciones son súper enriquecedoras. Se supone que ya empezamos a ver respuestas. Miren, tan chévere. ¿Listo? Muchos de nosotros ya vamos hacia el siempre de cambiar la mirada, de cambiar el propósito, cambiar las preguntas, cambiar la práctica. Miren qué chévere. Entonces, Gina nos cuenta, fomentar la educación emocional en el aula mediante proyectos que permitan favorecer la regulación de emociones, juegos, literatura, etcétera. Miren que tenemos. Bueno,
Espérate que Paola estaba aquí hablando, mejor dicho, lo más de chévere con base en sus respuestas. Se nos fue un segundito la señal, pero no se preocupen que ella va a volver rápidamente. Sí, la señal, tranquilos, tranquilos. Ahí sí, importante saber que puede ocurrir, pero aquí estamos. Haciendo un poquito de énfasis en digamos que en las participaciones, yo creo que lo más importante siempre va a ser en cómo todo lo que nosotros mencionamos hace que yo, primero, tenga una reflexión de yo lo estoy haciendo ya. Puede que haya muchos elementos que yo ya haga y sea consciente de esto, o puede que haya elementos que yo en este caso esté desarrollando y no sea consciente de ellos. Entonces, a veces en los objetivos, cuando hablamos un poquito de lo que ocurre en nuestras clases, pues a veces planeamos unos objetivos y somos conscientes de lo que está pasando y somos conscientes de yo quiero alcanzar esto y estoy desarrollando ciudadanía global, ya que a través de mis planeaciones, mis ejercicios, mis acciones, pues yo ya estoy teniendo una mirada más objetiva y ¡prut! Ya lo estoy haciendo de una manera muchísimo más consciente. Pero ¿qué ocurre cuando después de reflexionar y de participar, digamos que en estas preguntas, pues yo me doy cuenta que, oye, pero yo como que sí estoy haciendo un poquitico, estoy haciendo como que unas acciones que están contribuyendo a formar ciudadanos globales. Pero primero es saber cuál es el elemento que nosotros queremos desarrollar en los estudiantes. Es decir, ¿cuál es mi mirada? ¿Yo entiendo la ciudadanía global como algo que ocurre en mi salón de clase? ¿O es algo que realmente ocurre lejos? ¿Es algo que ocurre en casa? ¿O cómo lo veo yo desde el colegio? ¿Puedo cambiar algo o sencillamente digamos que no me preocupa tanto? Como dice Adriana, muchas veces es algo inconsciente y si lo hago más pensado puede ser mejor y saber que algo, que no es algo adicional, sino parte de todo lo que hacemos. Por ahí yo estaba leyendo también mucho las participaciones de que todo es transversal, de que el lenguaje empieza desde inglés yo hago y a veces uno dice, oye, cuando yo soy consciente y cuando estoy pensando en qué es lo que está pasando dentro de mi salón de clase, pues definitivamente las cosas van a mejorar muchísimo. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy tratando es de ver cómo educar en ciudadanía global. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. No solamente reconocer de alguna u otra forma lo que ya ocurre, no reconocer, digamos que lo que ya está pasando dentro del salón de clase como, hey, pues sí, esto ya lo hago, sino cuáles de estas acciones pueden contribuir. Mencionaba Paola mucho el tema de cómo realizo yo las preguntas y creo que es algo que podemos nosotros ponernos a pensar y es el tipo de preguntas que yo hago en mi clase contribuye a que el estudiante también desarrolle pensamiento crítico y sea más autorreflexivo en su proceso, o sencillamente yo hago preguntas como para que los estudiantes contesten. Y teniendo en cuenta, tranquila, Pau, no te preocupes, que ya sé que estás volviendo aquí, tenemos que pensar es en, oye, ¿será que yo sigo enseñando como yo aprendí? ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos los contenidos de una manera. ¿Cómo? Cada uno puede llegar a pensar en cuál era el mundo que ocurría y cuáles son estos contenidos que todavía, digamos que siguen siendo lo mismo. Porque nosotros aprendemos unos contenidos y los enseñamos, pero las cosas van cambiando. Entonces sí creo que todo tiene que estar como girando en torno a cuáles son estas reflexiones que me pueden quedar a mí como profesor para que mi práctica sea diferente. Momento, no diferente en el sentido de que yo estoy haciendo mis clases mal o algo así, sino tienen que ser como que más, digamos que más apuntan a si ya soy consciente que puedo mejorar, porque hay muchas cosas que estoy haciendo bien, como siempre tenemos muchas áreas de oportunidad, pero creo que sí definitivamente todo apunta a que yo necesito ser más consciente de qué es lo que yo quiero que mis estudiantes desarrollen, aparte del conocimiento de los contenidos. Y pues digamos que yo creo que esto es algo que nos aplica a todos los profesores. Por ahí ya me di cuenta que Saraí es de inglés y demás. Es ninguno de los, digamos que de los temas que estamos tratando en los webinars se enfoca en un área porque no se trata de eso. No se trata de decir que un área va a contribuir más al desarrollo de unas habilidades que otra. Al ser transversales, lo que buscamos es que cada profesor coloque su granito de arena y cada profesor diga, yo desde mi área
voy a hacer que digamos que los elementos que yo quiera, digamos que mostrar ocurran, ¿vale? Entonces, sí es Ya importante volví. que... ¡Ay, ya volviste! No sé si me escuchas, sí. Sí, claro, ya te Ya, escuchamos. ya te Eh, escucho hace ok. rato y es aquí feliz. Ah, Yo bueno. dije, dejemos que Juan continúe. Bueno. Entonces deja de Bueno, compartir la pantalla porque estabas compartiendo el WhatsApp. Entonces, oh, importante. Listo. Ahora sí. Ya. ahora Ahora sí. sí, volví. ¡Eso! Ahora sí volviste. Entonces, pues nada, No, mejor dicho. un Bueno, poquitico aquí entonces es sigamos. de reflexión aquí hablando y pues ya sabes. Entonces te lo dejo por ahí donde ibas para que retomes. Entonces, listo. Entonces, retomando, creo que ya ven mi pantalla. Entonces, estábamos hablando de la reflexión. Estábamos hablando precisamente, Juan Carlos les estaba contando que educar para la ciudadanía global no significa cambiar todo lo que hacemos, sino reconocer qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. La ciudadanía global no es una materia nueva, es una mirada que puede habitar cualquier asignatura, cualquier nivel educativo, era lo que nos estaba contando Juan Carlos ahorita en esa reflexión. Y pues digamos que concluimos esta reflexión con enseñar desde el mundo real, no enseñar desde el mundo, digamos que desde el mundo idílico que se encuentra a veces, si ustedes lo dicen, textos escolares, y eso que estamos hablando de textos, ahorita vamos a revisar cómo abordamos el mundo real desde allí, sino que la ciudadanía global es una forma de enseñar que forma y no solamente informa. Esto es algo súper poderoso. Entonces tenemos maneras ya directas de cómo educar en ciudadanía global. Entonces, lo primero que podemos hacer es conectar lo local con lo global. Partir de realidades cercanas y mostrarles cómo se relacionan con desafíos más amplios. ¿Ok? Entonces, si hablamos de la contaminación, por ejemplo, entonces ya hablamos de la contaminación no solamente en el colegio, sino hablamos de la contaminación de la contaminación ya en el mundo, y entonces vamos de lo local a lo global. Segundo tip o segunda estrategia, abordar temas globales en cualquier área, que ya lo veníamos hablando, ¿cierto? Cualquier área es buena para hablar de sostenibilidad, de hablar de paz, de justicia social, de interculturalidad, de tecnología ética, etcétera. Tercera estrategia, hacer preguntas poderosas, fomentando el pensamiento crítico, preguntas que inviten a reflexionar, a debatir y a actuar. El que harías tú es fundamental en cualquier aula de clase en este momento. Promover la empatía activa. Ayudemos a nuestros estudiantes a ponerse en el lugar de los otros. Y de otros, lo digo, de otros, desde los compañeros del colegio hasta, por ejemplo, los migrantes que encuentran en su barrio o los migrantes que encuentra en las noticias, ponernos en el lugar del otro con proyectos, con literatura, como nos decía Adriana, como nos decía Saray, como nos decía Gina, con dilemas morales, utilizando, como habíamos hablado, metodologías activas, ¿cierto? Entonces aquí es una invitación a indagar como docentes. ¿Qué es el aprendizaje basado en proyectos? ¿Qué es el aprendizaje por indagación? ¿Cómo se simulan situaciones en clase? ¿Cómo se trabaja por retos? ¿Cómo hacer un debate ético en clase? Entonces, esa es una oportunidad para decir, venga, mañana quiero hacer un proyecto, un trabajo por retos o tareas, voy a investigar, voy a consultar cómo es, de qué viene. Si ya, y miren que muchos de ustedes van a descubrir que ya lo están haciendo. Y evaluar con sentido ético y formativo. Miren que esto es fundamental. Es ir más allá de lo correcto o no correcto. Hay que valorar el proceso, hay que valorar la participación y hay que valorar la reflexión como elementos tangibles y presentes en su proceso evaluativo, ¿va? Entonces, digamos que esas son varias herramientas, no todas, ¿cierto? No todas, pero
son algunas que podemos empezar a trabajar mañana mismo. Y este es el inicio de estos ciclos de webinars que nos llevan a actuar inmediatamente, a decir, mañana en mi clase voy a hacer esto. Y eso es lo que más valora un docente cuando está en su aula. ¿Sí o no, Juan? Sí, tal cual. Entonces, ahora yo les pregunto, yo les cuento cómo nosotros, como Ediciones Castillo, les ayudamos a trabajar la ciudadanía global desde las aulas. Nosotros tenemos un programa que se llama Construimos Futuro y es nuestro aporte para la educación, para el desarrollo sostenible y la ciudadanía. Todos nuestros proyectos educativos están transversalizados en Construimos Futuro. Nosotros trabajamos los objetivos de desarrollo sostenible en nuestros proyectos educativos, tratando de que ustedes tengan herramientas tangibles para utilizar en el aula todos los días. Lo tenemos en inglés, en educación socioemocional, en lenguaje, en matemáticas y en comprensión lectora. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo así muy tangible es Infinita. Muchas de las personas que estamos aquí conectadas son usuarios y trabajan todos los días con nuestro proyecto educativo Infinita. Y en Infinita nosotros presentamos contenidos de aprendizaje de manera transversal, proponiendo reflexiones y acciones pertinentes y fáciles de realizar. Y no solamente lo hacemos en ciudadanía, lo hacemos también en valores y educación socioemocional, lo hacemos en salud y bienestar y lo hacemos en desarrollo sostenible. Entonces tenemos varios momentos dentro del desarrollo de la metodología que permiten que ustedes puedan trabajar la ciudadanía global desde sus aulas sin tener que hacer una indagación extensa, sin tener que hacer un cambio gigante en el aula. Tenemos una entrada de unidad que ahorita les voy a mostrar y también tenemos secciones flotantes donde nosotros podemos parar y decir, bueno, estamos aprendiendo matemáticas, pero también estamos aprendiendo de la importancia de considerar los turnos, por ejemplo, ¿cierto? Para la equidad y la igualdad. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una entrada de unidad, esto es de grado cuarto de lenguaje. Y miren que es muy curioso porque dice en grado cuarto de lenguaje está un mundo, vamos a ver la noticia, entonces estamos preparando a los niños para trabajar sobre las noticias y les damos una pregunta, perdón, un motivo poderoso para hablar de qué? De ciudadanía. Entonces hablamos de la equidad de género y les contamos a los estudiantes qué es la equidad de género. Y miren que no necesitamos estar en sociales, no necesitamos estar en ética y valores para hablar sobre equidad de género, porque lo podemos hacer a través del lenguaje en esta ocasión. ¿Y cómo lo hacemos? A través de preguntas poderosas. Mire, acá tenemos tres preguntas poderosas que van a permitir que ustedes puedan movilizar el tema sin salirse de su cátedra. Entonces, eso es algo tremendamente poderoso que podemos hacer desde las aulas de lenguaje, de matemáticas, de comprensión lectora, de educación socioemocional, de inglés, ¿cierto? Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos una infografía que está hablando de la publicación de las noticias, hablamos de cómo se publican las noticias, etcétera, pero también los llevamos a la reflexión, hablando, haciendo otras dos preguntas poderosas. Es importante que los medios de comunicación encuentren noticias verdaderas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando se divulgan otras noticias falsas? Entonces, miren que son oportunidades que están allí, ya están listas, ya están hechas para que ustedes puedan empezar a movilizar la ciudadanía global en el aula. También en Infinita, para los profes, no sé si sepan, si han explorado la plataforma Mi, y dentro del Centro de Recursos para el Docente encontramos un manual de aprendizaje basado en proyectos.
Entonces, ¿se acuerdan del llamado a la indagación que yo les hacía? Miren, si ustedes son usuarios de Infinita en el colegio, o si algún profe, compañero o compañera, es la profe de español, la profe de matemáticas, el profe de español, el profe de matemáticas, usted le van a decir, oiga, usted en la plataforma a mí tiene un manual de educación por proyectos, me lo pasa, me lo presta. Y allí está el manual para que ustedes puedan trabajar la metodología del aprendizaje basado en proyectos y también tenemos proyectos, tenemos ejemplos de proyectos que podemos utilizar en el aula y aquí les doy un ejemplo. Aquí hay un proyecto de primaria que trabajamos a través del lenguaje, la resolución pacífica de conflictos. Entonces el profe de español puede decir, oiga, profe de sociales, trabajemos juntos este proyecto y el proyecto está listísimo para trabajarse en el aula y tiene todos los pasos para ser trabajado y ser valorado. Entonces, miren que tenemos una herramienta muy, muy chévere que podemos utilizar como, perdón, la redundancia, como usuarios y como colegios participantes de nuestros proyectos de Ediciones Castillo. Y ahora tenemos algo que también, perdón, que también es una manera de visibilizar. Nosotros tenemos un programa que se llama Change Makers. Y esto está en inglés, en español, en matemáticas, en educación socioemocional y en comprensión lectora, que son los proyectos que llevamos con Macmillan y Castillo, donde hacemos realidad o visibilizamos más bien esas buenas prácticas en ciudadanía global, en visibilizar esa conciencia social, en visibilizar esas reflexiones, esos proyectos que ustedes hacen. Y Changemakers es una página donde ustedes pueden visibilizar y compartir experiencias que han tenido diferentes colegios alrededor del mundo con diferentes aspectos del desarrollo sostenible. Ahorita Juan Carlos va a poner el link de la página de Changemakers en el chat, mientras que yo les cuento qué pueden hacer con Changemakers. Es una iniciativa global, está alrededor del mundo. Todos los países usuarios de Macmillan y Castillo están invitados a mostrar sus experiencias y pueden mostrar sus experiencias trabajando proyectos o trabajando retos o trabajando tareas o actividades que lleven a la aplicación de esas estrategias de las que estábamos hablando. Entonces, es muy chévere involucrar a los estudiantes en esto porque muestran su trabajo a nivel local, nacional e internacional. Yo como profe tengo recursos para poder trabajar en el aula. Los estudiantes pueden mirar las experiencias de otros estudiantes alrededor del mundo, entonces estamos creando conciencia global de qué están haciendo, de darnos cuenta que, por ejemplo, no sé, en Bangladesh están cuidando el medio ambiente de la misma forma que lo hacemos en Colombia, por ejemplo, o que en Egipto estamos hablando de la migración humana de la misma forma que estamos hablando en Colombia. Entonces, son oportunidades para que ustedes movilicen en el aula ese aprendizaje de la ciudadanía global o para la ciudadanía global, y así lo podemos hacer. Entonces, ahora es el turno de ustedes. Y para ir cerrando, tenemos el último menti. En ese último menti vamos a responder la última pregunta. Pregunta / compromiso. ¿Qué aspecto priorizarás, primero para educar en ciudadanía global? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Entonces, mientras que ya les paso el link del Menti, un segundo, ya les paso el link del Menti para que ustedes lo puedan, trabajar, o si no se meten a menti.com y ponen, ya les muestro qué van a poner si deciden hacerlo por ese lado. Permítanme. Chun, 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 chun. Vamos a compartir acá. Compartir esta ventana. Compartimos, ¿cierto? Entonces tenemos la pregunta anterior, ¿cierto que va la pregunta anterior? Sí, señor, así es.
¿Listo? Entonces ya vamos a hablar de esta es la Nueva. última pregunta. ¿Listo? Miren que podemos decir menti.com, usamos este código, o podemos mirar el link que compartimos en el chat o el QR. ¿Qué aspectos priorizarías primero para educar en ciudadanía global? Miren, tenemos acá que dice, esto es un ranking, entonces, como primer lugar es que muchas personas decidieron que esa iba a ser su acción, por eso ustedes van a ver que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Entonces dice, por ejemplo, que está como primero en el ranking. Uy, esto se mueve muy rápido. Promover el pensamiento crítico y el debate en el aula, incluir temas globales en mis clases, fortalecer el trabajo colaborativo entre estudiantes. Miren, usar literatura o recursos que conecten con otras realidades, formarme como docente en ciudadanía global y diversidad e inclusión, ¿sí? Cambiar mis preguntas y estrategias de evaluación. Entonces, miren que tenemos muchas oportunidades para cambiar nuestra práctica diaria. Podemos empezar mañana preguntando, en vez de preguntar en qué año fue la Segunda Guerra Mundial, podemos hacer alguna pregunta que empiece por cómo o por qué o qué harías. Y ya a partir de cambios pequeños en el aula, vamos fomentando aún más el desarrollo de la ciudadanía global y las habilidades del siglo XXI en el aula. Entonces, dice, sí, 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 Sara, y precisamente en este momento vamos a hablar de ese punto que nos estás contando. Algo muy importante y es que todos nuestros webinars tienen certificado de asistencia, ¿sí? Juan acaba de compartir nuestro link de asistencia y también acá compartimos el QR, ¿cierto? Sí, ustedes sí están viendo el QR, sí, sí, sí. Entonces aquí ustedes se registran para registrar la asistencia y poderles enviar el certificado de hoy, el certificado de asistencia a nuestro primer webinar. Recuerden que tenemos toda una semana de webinars y también que puedan recibir un recurso, un regalito que les vamos a dar de parte de Ediciones Castillo para que ustedes puedan trabajar ciudadanía global desde el aula. ¿Listo? Entonces, al finalizar la semana, ustedes van a recibir sus certificados de asistencia y van a recibir una bolsita de regalo virtual con recursos para que ustedes puedan hacer realidad la educación para la ciudadanía global en el aula. Entonces, ya que tenemos la asistencia en el chat, yo me voy a pasar a mi reflexión final y es esta. Educar para la ciudadanía global no requiere tener todas las respuestas ni cambiar radicalmente nuestra forma de enseñar. Requiere una decisión constante de mirar a nuestros estudiantes como ciudadanos del presente, no del futuro. Abrir el aula al mundo, sin importar qué materia enseñamos. Formar seres humanos capaces de convivir, cuestionar y transformar. Entonces, lo global no está lejos. En este momento todos estamos a un clic de distancia. Y empieza la forma en que hablamos, preguntamos y acompañamos a los estudiantes todos los días. ¿Listo? Manuel dice que se lleva unas ideas importantísimas para sus clases. Qué bueno, Manuel. Nos encanta que ya desde mañana empecemos a poner la ciudadanía global en nuestra aula. Y ustedes ya saben que en Ediciones Castillo aprendemos juntos. Entonces les cuento, a la misma hora, todos los días de esta semana, vamos a tener los webinars. Si no se han inscrito, porfa, contacten a su representante. Eh, cada día les vamos a enviar por el correo un link. Si no les llegó el link, sino otra persona se los compartió, revisen por favor el correo. Si quieren, vuélvanse a registrar. Ya Juan nos va a poner en el chat el link de registro para que podamos
nosotros volvernos a registrar por si las moscas recibimos el link del webinar de otra persona y pues sí, cosas pasan, ¿no? Contáctense con su representante de ventas, contáctense con su consultor académico. Aquí estamos todo el equipo de servicios académicos dispuestos a asesorarlos en lo que se necesite. Esto hace parte de nuestro plan de acompañamiento educativo Castillo y esperamos que haya sido de su agrado. Les agradecemos mucho la asistencia. Recuerden, por favor, llenar la asistencia para obtener su certificado. Importantísimo. Y también les quiero contar a los usuarios, a nuestros usuarios de Ediciones Castillo, usuarios de Infinita, del EM, de Marometa, del EM, de Marometa, de Plan Lector, que esto va a quedar grabado y lo van a poder consultar. Y eso va a venir con el certificado de asistencia. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia y estamos aprendiendo juntos. Que les vaya muy bien. Chao, Juan. Bye.